La inteligencia artificial ya forma parte de la vida de muchos niños y su impacto pues tiene dos caras muy claras. Por un lado, ofrece ventajas importantes. Puede ser una herramienta educativa, poderosa, adaptarse al ritmo del aprendizaje de cada niño, resolver dudas en milésimas de segundo y despertar su curiosidad con contenidos interactivos. Además de que facilita el acceso a conocimientos que antes pues, hubiera sido muy complicado tener. Pero también hay riesgos. El uso excesivo puede afectar la capacidad de concentración, reducir la creatividad, limitar la interacción social y también existe un peligro de que los niños dependan demasiado de la tecnología para pensar o resolver problemas, o pensar menos. Y no menos importante, el acceso sin supervisión puede exponerlos a información inapropiada, incorrecta. La clave no es prohibir la inteligencia artificial, sino aprender a usarla con equilibrio, acompañar, supervisar, enseñar a los niños a cuestionar lo que ven será fundamental para que esta herramienta sume y no reste en su desarrollo. Ya hay chiquitos de 3, 4 años que pues ya le hablan a Alexa o a Siri. Hay niñitos de 6, 7 años que pues ahora sí que les resuelven su tarea. Y hay niños más grandes que utilizan la inteligencia artificial de muchas formas. Lo único que sí sé es que urgen cambios y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Ya que acabamos de vivir lo del tiroteo en Teotihuacán, hay algo pues parecido. En este caso es un tiroteo en una escuela en Estados Unidos, que también fue en abril, pero del 2025. Y esto tiene que ver con lo que vamos a platicar hoy, porque el fiscal de Florida está acusando a una de estas pues, páginas o aplicaciones de chat de que de alguna manera ayudaron por tener una conversación con una persona que hizo ese tiroteo en una escuela en la Universidad Estatal de Florida, allá en Estados Unidos, y según esto, el propio fiscal ha señalado que si ese chat fuera una persona, sería cómplice de ese delito. ¿A ese extremo vamos a llegar? ¿A ese extremo donde pues, se culpa a los chats de la inteligencia artificial de este tipo de situaciones? ¿Cómo la ves, mi querida Ana Rosa? Híjole, es un tema de verdad que bastante complejo, bastante delicado, y yo creo que jamás vamos a poder culpar a una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia es artificial. Entonces, pues culpar, bueno, sería un poquito difícil de decir, ¿no? Entonces, yo creo que todos como adultos somos responsables de la formación de nuestros hijos. Entonces, como padres fuimos los que tuvimos a nuestros hijos por primera instancia. Entonces, pues nosotros somos los responsables, ¿no? En primera instancia, de formarlos en este mundo y para lo que viene, ¿sí? Los niños no nacieron por ChatGPT, nacieron por una creación humana, ¿no? Sí. Divina, pero a final de cuentas, pues la inteligencia artificial es artificial. Entonces, pues no podemos culpar a la parte artificial de algo que está pasando en la realidad. Entonces, pues obviamente que como padres tenemos que ser los formadores de nuestros hijos y lo mismo, o sea, van creciendo y tenemos que ir formándolos y como padres es necesario que vayamos también a la par de lo que está sucediendo, ¿sí? No podemos ser aislados, decir, no, yo no sé nada de ChatGPT, yo no sé nada de estas inteligencias artificiales nuevas que son las generativas, que son las que generan los textos, sí, ¿no? Entonces, creo que pues culpar a una inteligencia artificial sería en vano. Pero sí, yo creo que conviene que los padres se enteren de qué está pasando, ¿no? O sea, no estar ajenos, porque como bien dices, pues mucha gente dice, bueno, pues no es mi época, no lo necesito, pero pues las generaciones de atrás
pues ahora sí que van a trabajar con eso, ¿verdad? Claro, es como anteriormente cuando no existía la máquina de escribir, ¿no? O sea, todo se escribía a mano y empiezan a aparecer las máquinas de escribir y dices, bueno, pero se van a prohibir. ¿Por qué se van a prohibir? Bueno, pues porque es algo que no se usa, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues tenemos ahorita la inteligencia artificial también en ese dilema de se usa, no se usa, cómo se usa, ¿no? Entonces, pues es algo con lo que ya está y necesitamos comenzar. Si no lo estamos ya, o sea, obviamente de nuestras generaciones no nacimos en la era digital, pero nos hemos ido adaptando. Entonces, pues ahora sí que la digitalidad está aquí y hay que seguir. Sí, ahora sí que si o te adaptas o ya saben qué. Bueno, Miguel, tú ya has estado con nosotros, este es el tercer programa que hacemos sobre inteligencia artificial y del primer programa al segundo programa y del segundo al tercer programa, pues ha avanzado tanto esto que nos está rebasando. Yo lo digo porque pues ahora con el acceso que tienen los niños a este tipo de tecnología, ¿cuáles son las desventajas que le ves? Ya después hablaremos de las ventajas. Pues las principales desventajas que yo lo veo, por un lado hacen la vida más cómoda, ¿sí? Las cosas se automatizan cada vez más, pero sí la principal desventaja yo creo es que la inteligencia artificial está supliendo algunas funciones que son cognitivas. Y en una etapa pues, en la que nosotros ya estamos formados, ¿sí? Lo podemos utilizar como un apoyo y una ayuda pues, para hacer cosas muy interesantes. Pero para jóvenes, ¿sí? Que están en una etapa formativa, eso les está brincando pasos, ¿sí? Utilizando la taxonomía de Bloom, de que primero es memorizar, comprender, después un nivel cognitivo un poquito más alto que sería analizar y aplicar, ¿sí? Y llegar a las etapas de crear y evaluar, que son los niveles cognitivos más altos. Utilizando la inteligencia artificial, pues uno le puede pedir a un niño, dame un ensayo sobre la independencia de México. Y pues lo va a hacer y lo va a entregar. Pero eso no significa que el niño le entienda, no significa que el niño sepa que es un ensayo. Sí. Entonces se brincó pasos que pues, son necesarios para que él aprenda, ¿sí? Y entonces no está armando ese andamiaje mental que necesita para poder entender lo que está haciendo, ¿sí? Y el problema es pues, que estamos generando, o generaríamos en ese caso, si no lo atendemos, pues una generación de ignorantes. Sí, sí, justamente el punto clave de este tema vino hace unos días, donde se señalaba que maestros están señalando que muchos niños están haciendo la tarea con la inteligencia artificial. Yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre copiar pues, las estampitas de antes de Miguel Hidalgo nació en no sé dónde, etcétera, a mano o a máquina? Pues a ver, ¿en cuándo nació Miguel Hidalgo? Ya lo tienes en una milésima de segundo. ¿Qué otras desventajas le ves tú? Bueno, a mí me parece importante, quisiera antes hacer un pequeño paréntesis justo sobre la responsabilidad, como bien se mencionaba hace un momento, creo que sí son corresponsables los padres, pero me parece que también tiene que haber una responsabilidad de los desarrolladores de la tecnología. Así como, por ejemplo, al día de hoy Facebook o Meta o Google con YouTube tienen estas restricciones para niños, de manera que sean los padres quienes autoricen el contenido que van a ver sus hijos, o que no se permite que de cierta edad se utilice en Facebook, por ejemplo, tener redes sociales. Creo que hace falta también esa parte en la inteligencia artificial. Sí. Creo que ahí, desde la parte del desarrollo, quizá la emoción ha llevado a decir, tenemos esto y puede ayudar en la vida diaria y a los trabajos y a las profesiones, pero poco se habla justo del acceso que también tienen los niños o los menores de edad y que aparentemente no hay ningún filtro para que puedan empezar a utilizarlas, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que también existe esa corresponsabilidad desde el lado del desarrollador de que quizá necesitamos una inteligencia artificial adaptada para niños que pueda por lo menos estar en un entorno un poco más controlado, ¿no? Y no tan abierto. Ahora, en la parte de las desventajas, creo que justamente la que mencionaba hace un momento Miguel, pues sí, es totalmente una de las principales que se han estado estudiando, la parte de que no se desarrolla cognitivamente
un niño, sobre todo en la parte de la memorización, leía yo el estudio, pues que pues los niños ya no van a aprender a memorizar como a lo mejor nos tocó a nosotros, ¿no? Que decíamos macheteamos para estudiar y para aprender, y que ahora no es así. El modelo educativo me parece que va a tener que evolucionar justo a que las clases ya no sean de tráeme un resumen o tráeme nada más algo como un trabajo y preséntalo, sino hablemos sobre ello, debatamos sobre ello, léeme lo que traes, comparte lo que piensas sobre lo que dice ahí. Entonces, la clase se va tornando quizá un poco más nutritiva e interactiva. Creo que hacia allá vamos a tener que ir, pero sí me parece que uno de los grandes problemas actuales es que a algunos padres les da miedo y entonces no se meten a explorarla, y son los menores los que la están explorando, los adolescentes, y entonces el padre, pues ahora sí que ahí tiene como este desconocimiento o esta ignorancia de la tecnología como tal, de que sí puede sacarle provecho a una inteligencia artificial, un ChatGPT, un Gemini o cualquier otra de las que ya existen, como provechoso en la parte de hacer la tarea y demás, que pueden ayudar, pero que otras cosas no, sobre todo en la parte emocional. Muchos justamente los han empezado a utilizar como si fuera pues un amigo imaginario que ahora tiene voz y que me va a responder cosas y que me ayuda a no sentirme solo, o que me ayuda a sentir que tengo un amigo o que tengo una pareja. Hacia allá va también, porque ahora los modelos de inteligencia artificial no son solo de que me arrojen texto, sino que ya tienen voz. Algunas veces ya se le configura hasta un rostro, hasta algo visual, y creo que ahí es donde puede estar un poco más el peligro a nivel emocional. Sí, inclusive uno de estos, por ejemplo, se ha reportado que en casos de bullying, muchos buleados, sobre todo, tienen en Alexa o en Siri o en algunos de estos otros dispositivos, pues una especie como de conversación, ¿no? Un amigo, como dice Sergio, o alguien que te escuche, porque no te va a escuchar tu papá, no te va a escuchar tu maestro, obviamente tus compañeros tampoco. Entonces, estas conversaciones pueden resultar, pues no sé, ¿no? Positivas o negativas. Y que quizá en algún punto crees o creen que va a ser privada la conversación. Y ese también es un punto ahí. Hay inteligencias artificiales que sí lo mantendrán en lo privado, pero hay otras que será parte de su aprendizaje. Por eso son gratuitas, porque es una manera en la que tú vas a entrenar a la inteligencia artificial y a partir de ahí sí se pueden obtener datos. Entonces, a veces estas conversaciones no van a ser privadas, por un lado, y por otro lado, algo que comentábamos en el programa anterior de la inteligencia artificial es que va a buscar darte la razón. Entonces, un niño justamente que quizás sufrió algún abuso o bullying y que habla sobre el tema, pues solamente va a recibir como esta parte como de, pues como del apapacho, del golpecito en la espalda, y quizá eso es lo que puede llevar lo que mencionabas hace un momento, ¿no? El caso en Florida, que quizá así fue o así lo fue llevando hacia una ruta pues poco positiva para el resto de la sociedad. Sí, porque la respuesta de este chat pues fue, bueno, la información ahí está. Yo lo que hice fue resumirla. O sea, si tú quieres saber cómo entrar a una escuela y hacer lo que quieras hacer, pues la información ahí existe. Te la doy. ¿No? Sí. Yo te la estoy sintetizando o te la estoy dando rápidamente, pero el problema no soy yo, ¿no? Sí, así es, sí. El problema es que, aunque las empresas están tratando de cubrir y bloquear ese tipo de información, no está siendo, por como están funcionando las inteligencias artificiales, no es posible ponerle un candado de 100% seguro. Alguien te va a contestar. Entonces va a contestar de alguna manera, y pues la verdad es que los humanos somos muy ingeniosos para darle la vuelta a esas restricciones y podemos sacarle información, aunque las empresas no quieran. Bueno, nada más hay que entender que esto ya existe. O sea, de los primeros programas decíamos, ahí viene, cuidado, qué bueno, qué malo, etcétera, etcétera. No, esto ya existe y existe en la vida real, aunque sea artificial, pero existe en la vida real, y de alguna manera hay que ver, pues, entre las desventajas, qué otras cosas podemos hacer como padres o como instituciones, y también, pues, veremos las ventajas. Por lo pronto, pues, lo que urgen son cambios.
ahora que estamos cerca del Día de los Niños, de las niñas, de las escuelas y de las fiestas y todo ese tipo de situaciones que se hacen en estas fechas, pues también hay que señalar que pues no solamente en estas fechas, sino en otras más, que Navidades y Años Nuevos, cumpleaños, pues ya los niños están pidiendo tablets, o están pidiendo celulares, o están pidiendo Alexas, o están pidiendo pues tener acceso a las computadoras. Y pues aunque haya restricciones, pues no sé cómo la vean ustedes, Ana Rosa, Miguel, Sergio, pues a la mera hora, como lo decía Miguel hace rato, pues vamos a descubrir cómo hacerle, ¿verdad? Claro. Para entrarle, ¿no? Bien, pues yo creo que aquí sí es una buena motivación para los niños comprarles cosas, pero yo creo que lo más importante es crear o generar esa conciencia de qué sí y qué no, ¿sí? Qué sí le compramos, qué no le compramos. Pero yo creo que lo más importante es invitar a los niños, invitar a los padres a que no solamente sean solamente consumidores no solamente del equipo que quieren comprar, la Alexa, el último teléfono, la moda, ¿no? Sino que seamos generadores de esa inteligencia artificial, no de esas inteligencias, sino que no solamente seamos consumidores, ¿sí? No solamente del equipo, sino consumidores de esa inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, que le saquemos jugo. Así es, sacarle jugo, pero pues a final de cuentas eso nos va a implicar pues un esfuerzo que va a ir en vano. Si solamente usamos la inteligencia artificial para consumirla, pues no vamos a sacar ningún provecho, no vamos a sacar el jugo que quisiéramos, ¿no? Entonces, bueno, para eso yo creo que sí es importante ser muy selectivos y además de ser selectivos, pues ir perfilando a estos niños a no solamente, como les decía, ser consumidores de estas inteligencias, sino también creadores, ¿no? Y para eso, pues, dentro de la misma Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Guadalajara, estamos pues ofertando ya licenciaturas, entre ellas inteligencia artificial y ciencia de datos, ciberseguridad, que era lo que comentábamos, ¿no? Parte de la corresponsabilidad. O sea, ya se puede estudiar eso a fondo. Ya ¿En línea tenemos. o presencial? Esa es presencial y tenemos las nuevas modalidades que son de 3 años. Entonces tenemos esta que les comento. ¿Cómo se llama la carrera? Es la licenciatura en inteligencia artificial y ciencia de datos, ciberseguridad y creatividad digital. Esas son en cuanto a nivel licenciatura de 3 años. Y también tenemos la maestría en ciencia de los datos en el CUSEA, que pues bueno, también como comentábamos, pues la inteligencia artificial son datos, ¿no? Sí, sí. Son máquinas que están entrenadas, algoritmos que están ahí para ejecutarse, pero ¿con qué? Con datos. Entonces, pues estas licenciaturas, esta maestría, pues la Universidad de Guadalajara a través de estos centros universitarios, QGDL y CUSEA, que son los centros donde estoy impartiendo clases, pues son, como comentaba aquí nuestro compañero Sergio, o sea, somos una institución que a través de estos centros universitarios pues estamos tratando de crear esa corresponsabilidad, ¿no? A través de proyectos que, pues bueno, somos un equipo, está el doctor Víctor Larios, la doctora Rocío, y que, bueno, en coordinación con todos estamos creando proyectos pues para atender a esa corresponsabilidad. Sí, sí, yo creo que es importante, ustedes también, me imagino, ¿no? Sí, también. En la Panamericana. Sí, pues en la Universidad Panamericana igual estamos ahorita metiéndonos con todo, no nada más en inteligencia artificial para parte profesional, sino cómo también lo pueden usar los niños, ¿no? Cómo pueden hacer proyectos ya para la sociedad, para que les funcione, para de alguna manera sociabilizar estos conceptos. ¿Cómo qué, por ejemplo, está ahí? Por ejemplo, cómo podemos ahorita, no nada más la inteligencia artificial como prompts o como chats, sino robots, ¿sí? Con los que los niños pueden interactuar, ¿sí? De una manera física, ¿sí? Y darles instrucciones, ver cómo funciona, ¿sí? Usarlos como interfaces entre el mundo digital, ¿sí? Y el mundo físico. Entonces es impresionante lo que se puede hacer con este tipo de robots, ¿no? Porque por un lado pueden generar un poquito de dependencia emocional si uno no los trata bien, ¿sí? Porque son la respuesta que uno obtiene pues es muy real, ¿sí? Pero por otro pues se puede aplicar mucho y aprovechar pues para que los niños se interesen en ciertos temas. Sí, eso yo lo vería también desde el punto de vista de cómo sacarle ahora jugo, o sea, cómo le voy a sacar provecho a algo que ya existe, porque esto existe y punto, la gente va a tener acceso a eso
Yo decía al principio en la introducción que lo peor que podemos hacer es prohibirlo. Sí. Porque aunque lo prohíbas, de todos modos existe, ¿no? Sí, yo creo que para los padres de familia lo más importante acá es entender cómo funciona y qué son. El tema de que se llame una inteligencia artificial, de pronto nos vamos por las películas y creemos que son estos entes que todo lo saben y que no se equivocan, cuando en realidad es una imitación del cerebro humano y de la inteligencia humana, que así como yo como ser humano me voy a equivocar, la inteligencia artificial también se equivoca. Así como yo como ser humano a veces lo que busco es darte una respuesta. Si tú me preguntas cuáles son los mejores tacos o las mejores tortas ahogadas en Guadalajara, yo te voy a dar una respuesta desde lo que yo conozco. Y te voy a dar una respuesta, te puedo decir las de aquí de la esquina. Entonces la inteligencia artificial va a hacer lo mismo, va a buscar darte una respuesta, quizá no va a ser la más exacta ni la más verídica o la más objetiva, pero te va a responder porque está entrenada y creada para dar una respuesta. Entonces así le preguntes de temas emocionales o de cuestiones de datos, va a buscar con lo que tiene a la mano y te va a dar una respuesta. Ahí es donde entran las llamadas alucinaciones que a veces hace la inteligencia artificial, que es que inventa cosas, que trata de conectar el punto A con el punto B y da una respuesta a partir de ahí que a veces es errónea. Entonces creo que dejar de creer que la inteligencia artificial es un ente que lo sabe todo, porque no lo va a saber todo y sí lo va a poder tratar de inventar. Por lo tanto, no es confiable como una verificación de datos. Justamente al final a nosotros nos toca verificarlos. Y digo, al día de hoy y con la mayoría de las inteligencias artificiales gratuitas que están al alcance de todos, evidentemente existirán otras mucho mejor entrenadas o que ya tienen un costo que van a poder dar ahora sí respuestas como más eficientes o más apegadas a la verdad o con bases de datos mucho más grandes. Pero creo que eso es justo lo que hay que ir como llevando a que la gente lo vaya comprendiendo y sepa justamente cómo sí la puede utilizar, cómo no, cómo en una tarea de tu hijo sí la puede usar, pero que después tienes que enseñarle también a verificarlo. Ah, bueno, esto que te dijo, ¿cómo lo comprobamos? ¿En dónde lo podemos encontrar? Y ver que si es cierto, ah, mira, esto no es tan cierto, en esto es una diferencia. Creo que justo como mencionas, ya está aquí. Hay que utilizarlas, hay que aprender, pero sobre todo el mensaje que creo que debe quedar claro para los padres de familia es que la fuente segura de lo que me conviene y no me conviene en lo digital tiene que estar dentro de la familia. Tiene que haber esa confianza con papá o con mamá de decir, te voy a preguntar algo que me dijo la inteligencia artificial porque no sé si está bien o no está bien. El problema es que aquí pasa al revés, que justamente los niños van con la inteligencia artificial a preguntarle lo que le dijo mamá y papá para ver si tiene validez o no, o si es correcto o no, y entonces pues ahí es donde empezamos a estar perdidos. Sí, ahora sí que es como aquel viejo chiste de, hijo, ya es hora de que hablemos de la inteligencia artificial, y que el hijo le responde, sí, ¿qué quieres saber? ¿no? Sí, exacto. O sea, a ese nivel un poco como que ya estamos. A mí me parece interesante explicarle a los niños, digo, porque a final de cuentas este es un horario para niños, y explicarle a los padres, a final de cuentas este es un programa familiar, qué es la inteligencia artificial, porque yo creo que no lo hemos, pues a lo mejor estamos influenciados por películas. Yo acabo de ver películas que tienen que ver con astronautas y todo eso, y vemos siempre una computadora que le respondes y el otro le dice, o sea, como que platican, pero sí tienes razón, creemos que es algo fuera de nuestro ámbito, ¿no? Sí, pues si quieren, más o menos para ponerlo en concepto para los que están un poquito perdidos, pues... Y poniendo en un concepto histórico, ¿sí? En un contexto histórico, pues la información que nosotros teníamos pues antes de Internet, por ejemplo, pues estaba disponible de manera pulverizada en libros, enciclopedias, y bueno, uno tenía que buscar esos datos, ¿no? En el momento en que entra pues la red de Internet, ¿sí? Esos datos se ponen disponibles, ¿sí? Y empieza a ver lo que son los buscadores como Google, ¿sí? Entonces pasamos nosotros de tener datos a tener información. Sí, entonces, esa información está de alguna manera más digerida, ¿sí? Para que nosotros podamos aprovecharla.
Viene esto, todo lo que es el análisis de datos, ¿sí? En el que empieza a sacar conclusiones de los datos, empieza a hacer los resúmenes, empieza a sintetizar toda la información que está disponible, ¿sí? Y entonces pasamos de tener información a tener conocimiento. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento, pues ya nosotros podemos acceder a él por medio de todos estos, lo que eran los buscadores, o lo que siguen siendo, ¿no? Que nosotros entramos y podemos buscar la información. Pero todavía con inteligencia artificial, al meter toda esa información y tratar de, lo que hace la inteligencia artificial es trata de encontrar relaciones. ¿Sí? Entonces, trata de relacionar las diferentes fuentes de información, ver qué tienen en común, ver qué se menciona muchas veces, ¿sí? Y empieza a de ahí sacar un poquito más digerido los datos, ¿sí? Entonces pasamos del nivel de conocimiento a un nivel de sabiduría, ¿sí? En el que nosotros podemos obtener de toda la información a nivel mundial, ¿sí? Podemos ver qué está pensando la gente, ¿sí? Qué es lo que está pensando la gente de todos lados y tenerlo súper digerido, ¿sí? Y súper al alcance de nosotros. Sí, porque a final de cuentas lo que nos está dando es pues un conocimiento, pero si yo copio y pego, pues ni conocimiento ni nada, ¿no? Claro. Sí, no, o sea, ahora sí que hablando un poquito de la historia, ¿no? O sea, ¿cómo nace la inteligencia artificial? Bueno, pues nace precisamente del humano. O sea, el humano dice, a ver, ¿y las computadoras serán capaces de pensar? Entonces comienzan a buscar maneras de cómo hacer un símil, una similitud entre cómo funciona el cerebro humano y cómo podemos hacer una similitud o una inteligencia artificial. O sea, si quieres ahí déjalo, porque yo creo que es interesante explicar todo ese tipo de partes, porque luego a veces nos quedamos con la idea de que, insisto, de que es una cosa rara, que existe en quién sabe dónde, y como a veces vivimos en un mundo de fantasía, y los mismos niños viven en un mundo de fantasía con sus héroes de diferentes formas, pues a lo mejor no se les hace raro que una cosita de estas platique contigo y te ponga música o que una computadora te ponga tu caricatura favorita o tu personaje favorito o te haga un dibujo para la maestra. Por eso urgen cambios. Bueno, obviamente habría que un poquito como entender cómo empezó todo este tipo de situaciones, porque si uno se mete, ahora sí que se mete a lo que dicen las propias chats y todos los conocimientos, no estamos hablando que esto de la inteligencia artificial lo inventó un monito ayer o antier, sino estamos hablando de quizás de esta pregunta que decías, ¿no? A ver, para que lo expliques mejor, un poquito más. Muy bien, sí. O sea, decíamos, ¿qué es la inteligencia artificial? Ahorita es como de moda los GPTs, los ChatGPT y todo eso, y creemos que todo esto nació a partir del 2020 que apareció el GPT, ¿no? Pero no, realmente esta es una pregunta que se hicieron pues hace muchos años, ¿no? Los años 50, ¿no? Que dijeron, ¿y las computadoras serán capaces de aprender? Entonces, de ahí comenzó como la curiosidad, ¿no? De ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo aprende un niño? Sí, cuando aprende un niño a leer, como aprendimos nosotros, si es que nos acordamos, es, a ver, esta es la A, ¿sí? La vuelves a repetir, esta es la A. Y así sucesivamente con todo el abecedario, ¿no? Entonces, comienzas a hacer conexiones entre esas letras, pero es la repetición, es la información que le vas dando a tu cerebro, ¿no? Entonces, lo mismo, esa similitud que vamos viendo nosotros, cómo el niño va aprendiendo, es lo mismo que se está haciendo, pues a grandes rasgos, ahora sí, con las computadoras. Le vamos dando datos, y la computadora va aprendiendo, ¿sí? Ahorita tenemos estos términos muy, no tan nuevos tampoco, lo que son las redes neuronales, ¿sí? Pero son redes neuronales artificiales, basadas en pues las redes neuronales que tenemos en el cerebro. O sea, nuestro cerebro está compuesto por ahora sí que una infinidad de neuronas y esas conexiones son las que hacen que aprenda, que razone, ¿no? Entonces las computadoras no pueden razonar, no pueden sentir, no pueden pensar. Las computadoras solo analizan la información que está ahí y aprenden con los datos que le estamos dando, ¿no? Entonces, si estamos alimentando con datos verdaderos, pues se va a alimentar con datos verdaderos. Lamentablemente, pues sí hay personas que están del otro lado, lado negativo, lado oscuro, tratando de alimentar esas inteligencias, la inteligencia artificial,
pues de una forma negativa, ¿sí? Sí hay personas humanos que están monitoreando, que están filtrando información, ciertos datos, pero es imposible que unas cuantas personas pues vayan en contra de todo este lado oscuro que hay, ¿no? Entonces, lamentablemente, si como nosotros padres o como responsables de unas mentes que se están formando, como son las de los niños, de las jóvenes y aún de los adultos que estamos en esta era digital aprendiendo de ella, pues si no sabemos aprovechar esa capacidad que tiene la inteligencia artificial para llevarnos por el lado bueno o el lado malo, pues ese es un riesgo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero a final de cuentas, la inteligencia artificial es artificial, no es para nada humano. Eso sí, esa parte yo creo que vale la pena un poco aclararla y tenerla en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces sí nos ganan, pues, o las películas o lo que hemos visto, ¿no? O que vamos a llegar a tener una interacción de otro nivel. Bueno, hablemos un poco de las ventajas, digo, para los niños, y yo sí quisiera que de alguna manera también incluyéramos a los maestros, decir, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que el sistema educativo en las universidades, pues ya hay carreras de estas, pero ¿cómo le hacemos para que en la primaria, sobre todo, no sé, quinto, sexto, en la secundaria, en la prepa obviamente también, en los jovencitos y los niños, pues, y los maestros, pues se adapten a lo que está pasando, ¿no? Sí. Pues aquí es bien interesante porque desde el lado de vista de un profesor, ¿sí? Un grupo de alumnos, manejar a todos los alumnos al mismo tiempo para enseñarles los temas o para que ellos comprendan los conceptos, pues es como el director de una orquesta, ¿sí? Que tiene que ir viendo y escuchando cómo están los diferentes instrumentos de cada uno de los muchachos, ¿sí? Para pues irlos guiando, ¿sí? Y que lleguen a su destino. Eso significa que para ser un buen profesor, pues se necesita ser muy bueno en su trabajo. Y eso es muy cansado mentalmente, ¿sí? Tener el control de cada uno de los alumnos por separado. Lo que logra la inteligencia artificial es un complemento para el profesor en el que la inteligencia artificial puede hiperpersonalizar el trabajo de cada uno de los alumnos, ¿sí? Llevar el control hasta qué nivel va, qué tan rápido aprende, qué es lo mejor para cada alumno, ¿sí? Y diseñar actividades para ese alumno en particular, ¿sí? Para que ese alumno pueda llegar a su potencial, ¿sí? Y obviamente la inteligencia artificial es la herramienta, ¿sí? Pero el profesor es el que lo va usando, ¿sí? Y le va haciendo que cada alumno pueda aprender. Yo creo que esa es la principal ventaja que tiene un profesor. Sí, porque una de las cosas es que cuando pues tienes aquí 100 cuartillas de tareas y que te la pasas poniendo sí, no, quién sabe qué, quién sabe cuánto, pues en realidad estás evaluando, pues a lo mejor si se supieron esas preguntas, pero no qué tanto sabes de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sí, lo que decías de la independencia de México, bueno, a ver, vamos a entender el contexto social y político de aquella época. No es lo mismo hoy que en ese momento. Vamos a platicarlo en ese sentido y no, pues, me sé de memoria que el movimiento empezó tal fecha, con tal personaje, y eso no me hace ni ser más inteligente ni menos inteligente, ¿no? O que ya sé de la independencia de México, ¿no? Que era un poco lo que tú decías, ¿no? Sí, y creo que justo los profesores tienen una herramienta que les puede ayudar a seguir haciendo su trabajo de manera profesional y por otro lado también ahorrar tiempo. Creo que algo que pasa con los docentes y los profesores pues es que les requiere mucho tiempo previo, durante y posterior a la clase, ¿no? Desde prepararla, ejecutarla y luego la evaluación de los trabajos. Y creo que ahí es donde la inteligencia artificial puede ser una herramienta para ellos, además de crear cuestiones ya audiovisuales justamente, en lugar de preparar un recorte y la cartulina y demás, pues hoy puedes justo proyectarles un video que fue generado con inteligencia artificial. Justamente Google tiene una que es especial para estudiantes y que es una ayuda para el estudio porque te genera líneas de tiempo, te genera infografías, te genera videos que a partir de la información que tú mismo le fuiste proporcionando, ¿no? Entonces creo que los profesores justo tienen esta oportunidad de utilizarla de esa manera. Y para los niños, tanto del lado de los profesores como del lado de casa, a mí me parece que se trata simplemente de poner reglas,
qué sí es viable preguntarle o cómo sí podemos utilizarla y cómo quizá no, justamente porque nos va a dañar más de lo que nos va a ayudar. Por ejemplo, lo que has mencionado, ¿no? Solo copiar y pegar y creer que ya por eso ya aprendí, pues no, te estás brincando muchos pasos, como bien mencionaban hace un momento, sino que más bien decirle, lo que le vamos a pedir es esto, la vamos a utilizar de esta manera y que a partir de ahí te ahorres el tiempo quizá de las planas y de los resúmenes y demás, pero que creo que lo que no debe de quitarse o de omitirse, pues es justo la lectura, la comprensión y la capacidad de análisis. Justo con la era en la que estamos viviendo y hacia donde parece que vamos, donde sigue habiendo mucha información, se vuelve más importante que las personas seamos críticas, aprendamos a verificar la información y los datos y que a partir de ahí justamente desarrollemos el criterio. Creo que para mí ese sería como el consejo o sí lo que podríamos hacer en el nivel educativo. Sí. Inclusive hablando ya, ahora sí que estacionados en los niños y jóvenes, acabo de, así que para prepararme con este programa, decía alguien, bueno, a final de cuentas, la Caperucita Roja va a seguir siendo la Caperucita Roja y el tema no es qué va a pasar con ella, sino el cuento en sí, ¿no? La historia en sí. ¿Cómo puedo hacer que esa historia, que la he visto en películas, que la he visto en libros, que me la han contado mis papás o mis hermanos, ahora cómo puedo hacer que ese niño entienda lo que es la Caperucita con la inteligencia artificial? ¿En qué sentido? En que a final de cuentas aprendí que Caperucita iba sola y que le llegó el lobo y que la abuela, y esa historia me la sé de memoria, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para que aprovechar las inteligencias artificiales o los buscadores o lo que sea, para que se me quede ese conocimiento, ¿no? Sí. Pues ahí, y luego mencionando lo que dices, que la inteligencia artificial ya está y hay que usarla. Yo creo, y yo soy profesor universitario, pero pues soy papá de niños, ¿sí? Entonces, yo como papá, yo creo que hay que ir dosificando, ¿sí?, el contacto de la tecnología con los niños. ¿Sí? Y sí es cierto que mi trabajo como papá es que cuando sean adultos, pues sean adultos que estén en contacto con todas las tecnologías y que sepan usar de manera eficiente los celulares, la inteligencia artificial, el internet, pero eso no significa que se los voy a soltar desde que están chicos, ¿no? Y entonces, pues de una manera, pues no sé si sea pues encontrada con mi trabajo, yo sí les limito, ¿sí?, lo que pueden utilizar, sobre todo mientras más chicos están, ¿sí? Y entonces, pues obviamente no pueden entrar a internet, no sin supervisión, ¿sí?, y como una supervisión muy estricta, y de esa misma manera, y que no pueden usar celular dentro de la casa y no pueden hablar con alguien que yo no, con el que no sé que están hablando. Tampoco les voy a usar inteligencia artificial, ¿sí?, porque pues sí hay que controlarlo, ¿no? Y hay que controlarlo mucho. Y luego es una batalla que llevamos muchos años. No compartas tu información en internet, ¿sí? No le pongas datos personales. Y llegan con el chat y le empiezan a decir, hola, soy no sé qué, tengo 6 años y vivo no sé qué, y tengo este problema. No, te dije que no compartieras la información, ¿no? Y entonces otra vez abrimos esa ventana, ¿sí? Los exponemos ante el mundo, ¿sí?, de una manera pues que tal vez no queremos, ¿sí? Entonces, sí, Caperucita Roja con niños, yo creo mejor que lean el cuento. Sí, sí, yo creo que la pues, analogía, ¿no?, de esta Caperucita Roja, de este cuento de la Caperucita Roja, pues aquí el lobo puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues a final de cuentas es un peligro, o sea, si no lo sabemos utilizar es un peligro, ¿no? Yo lo felicito, maestro, porque usted está entre los 2 de cada 10 padres que sí monitorean a sus hijos en casa al usar internet. 2 de cada 10, pues no es nada. 8 de cada 10 niños no utilizan el celular sin supervisión. 8 de cada 10. 8 de cada 10, por eso le digo, usted está entre los 2 de cada 10 niños, o sea, pequeñitos. Entonces, yo creo que ese lobo feroz lo tenemos que hacer la analogía de que puede ser esa inteligencia artificial que está a nuestro lado, pero que puede en los niños ser ese lobo feroz. No, ¿y cuántos papás o hermanos mayores o lo que sea, pues están haciendo lo que tengan que hacer con el celular? O sea, no hay un momento en que digas,
Yo, ¿cómo le digo al niño, deja el celular si yo estoy todo el santo día con este tipo de situaciones, ¿no? O sea, una cosa es prohibir y otra cosa es el control, ¿no? Un poquito sería o el equilibrio o la manera en cómo, por lo pronto, tengo que entender a lo que me estoy enfrentando, ¿no? Así es. Y algo súper delicado, y me ha tocado ver, pequeñitos, ¿no? 1 año, y saben perfectamente mover el celular hacia arriba, hacia abajo. Y pues bueno, como anécdota, sí, tuve una conocida que su bebita 1 año, 2 años, 3 años, y no hablaba una sola palabra. Fueron al servicio de logopedia, ¿y qué creen? Dijo, ¿usa mucho el celular? No, pues sí, es que si se lo quito llora, etcétera, etcétera, ¿no? Dijo, quítale el celular. El celular está siendo un dispositivo que está yendo en contra de su desarrollo normal, digamos. Así es. Bueno, pues como pueden ver, urgen cambios. Bueno, obviamente ustedes no lo vivieron, pero yo recuerdo que cuando empezó la televisión a color, en 1967, pues yo tenía 7 años. Y era así como pues pasar de lo blanco y negro a pasar a color. Y me acuerdo que de alguna manera se comentaba, por lo menos se decía, o yo oía, de que esto le iba a hacer daño a los niños. O sea, pasar del que estábamos acostumbrados a ver el blanco y negro y ahora nos enfrentamos al color y todos los días. A lo que voy es, cada vez que hay algún avance en el tecnológico, siempre hay un poco como de que algo va a pasar, ¿no? Claro. Pero coincido de que, pues una cosa es estar viendo la tele en blanco y negro, en color, o estar viendo una caricatura, a estar todo el santo día en la tele, o estar todo el santo día en el internet, o estar todo el santo día en los videojuegos, o estar todo el santo día en la inteligencia artificial. ¿Cómo encontrar este equilibrio? ¿Cómo hacerle para que, pues, esto que nos acaba de decir, que 8 de cada 10 papás que no supervisan, no saben ni qué... 8 de cada 10 niños. Ajá. No saben ni qué pasa, ¿no? Sí, no, a mí, por ejemplo, yo recuerdo mucho, ya mis hijos ya no están chiquitos, pero cuando mi hijo, el más grande, estaba, creo que en la primaria, estaba el programa de Pikachu muy de moda. Y en ese tiempo comentaron que uno de los destellos, lamentablemente, afectó a varios niños, creo que en Japón, y tuvieron, pues, situaciones en las que cayeron desmayados por esos destellos tan fuertes, ¿no? Ahorita que comenta de los cambios de luz, ¿no? Por otra parte, también estaba mi hija en la primaria y una mamá llega a pedir hablar con la directora y le dice, ¿sabe qué? Pues es que hoy no va a venir mi hijo porque ayer estaba en los videojuegos y pues de repente se desmayó y lo tengo en el hospital. O sea, no sé, la verdad, dice uno, es que no les afecta. Claro que sí afecta. O sea, estamos mandando señales de luces diferentes, de los videojuegos. O sea, cuánta información no tienen ahí almacenada. Cómo van los mismos videojuegos usando ya ahorita inteligencia artificial, pues controlando la mente del niño, ¿no? Entonces no lo está dejando desarrollarse normalmente como quisiéramos nosotros, ¿no? Entonces... Sí, no, y además hay que tomar en cuenta, digo, al final de todo este tipo de situaciones, hay que recordar que vivimos en Jalisco. En Jalisco es la tierra de los desaparecidos, la tierra de las fosas, la tierra de los reclutados, es decir, ya orientado un poquito hacia nuestro entorno local, pues no sé qué pienses, Miguel, pero a lo mejor también por ahí hay que tener una mayor supervisión o algo así, ¿no? Sí, sí, sobre todo... Porque yo no sé, o sea, olvídate de la inteligencia artificial, no sé con quién estoy hablando. Sí, completamente, sí. Hay que evitar que los niños tengan, que abran su superficie de contacto con el mundo, ¿no? Entonces, no es por ser sobreprotectores, sí, pero no hay que compartir, ni siquiera los adultos, ¿no? Información personal en Internet. ¿Sí? Y uno piensa que es algo muy personal la conversación que está teniendo uno con la inteligencia artificial o en Internet, pero pues esa información pues está compartiendo, ¿sí? Y esa información pues probablemente, y esperemos que no, puede llegar a malas manos, ¿sí? Y entonces hay dos.
Uno, que usen esa situación pues para estafarnos, ¿sí? Para robar nuestros datos, ¿sí? Para contactarnos de otra manera. O otra, que la usen las grandes compañías para manipularnos, ¿sí? Para que nos empiecen el algoritmo, ¿sí? Del que se habla a veces, ¿sí? Que empiece a guiarnos y que eso pueda cambiar nuestras opiniones pues para favorecer a un grupo o a otro, depende de los intereses de quien tenga esa información. Sí, porque uno a veces dice, yo no digo nada, yo ni siquiera pongo fotos de cuando estoy en la playa, pero, o sea, si hacemos este ejercicio ahorita que yo diga, híjole, tengo que comprar un refrigerador, estoy seguro que me van a salir anuncios de refrigerador. Sí. Y en los niños es peor porque son todavía más sujetos a esos cambios. O sea, a lo que voy es, siguiendo con este tema, Sergio, pues en Jalisco hay que tener más cuidado, ¿no? Digo, ya sé que en todo el país también, pero ¿cuántos casos reportamos todos los días, tú en las redes de Telediario y yo en los noticieros, cayó en la trampa de el reclutamiento, ¿no? Así es, muchas veces por plataformas digitales. Y eso a mí justo me lleva ahorita con lo que estaban platicando a pensar y concluir en que creo que el mayor enemigo, más allá de la inteligencia artificial o de la tecnología, creo que se llama desconfianza. Cuando en casa los menores no tienen confianza con sus padres, no tienen confianza de su entorno familiar, pues caen más fácil en todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba hace un rato, no les cuentan a los padres lo que está pasando, que alguien les contactó, que alguien les prometió, que alguien les dijo, que alguien les quiere regalar, que los quieren encontrar en algún lugar para citarlos de alguna manera. Entonces, si no hay esa confianza, pues va a ser muy difícil. Creo que la tarea hoy en casa es justamente cómo puedo hacer que mis hijos confíen en mí. No solamente desde la restricción, que es importante por todos estos peligros, sino también explicándoles y que entiendan cuál es el peligro. No solamente decirle, no comas chocolate, no uses la tablet, no uses internet, sino ¿por qué no puedes? ¿Por qué no deberías? Porque te pones en riesgo a tus hermanos, pones en riesgo a mí. Creo que hace falta un poco más de que se genere esa confianza y creo que ahí está la clave, porque como hoy o ayer fueron las redes sociales, hoy es la inteligencia artificial, pues mañana puede ser otra cosa. Y si no están cimentadas bien esas bases familiares, pues es ahí donde se aprovecha y es de ahí de donde se ha agarrado justo el crimen organizado, ¿no? Que es lo que comentabas ahorita, justamente de familias que están desintegradas, de hijos que están en abandono, y no en abandono de que los dejaron en la calle, sino de que están en su casa, pero sin la atención de nadie, ¿no? Sin nadie con quien salir. Y que a veces incluso los videojuegos han sido este refugio de entretenimiento y hasta de convivencia, porque hoy se utiliza mucho el videojuego que es en línea, ¿no? Y que juegas con personas que están en otro lado del mundo, pero que justamente van limitando esa capacidad de socializar en persona y de que en persona, pues no sé, ¿no? Prefiero más desde el micrófono o en el chat a lo lejos. Entonces creo que hay mucho de lo humano que se tiene que trabajar para que lo artificial justamente no nos gane ni nos supere en el sentido de la seguridad. Sí, sí. ¿Qué más cambios necesitamos? Pues, bueno, adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que los cambios principalmente tienen que ser en uno, ¿sí? Uno, para poder, como comentaban, o sea, dar el ejemplo a los más pequeños, ¿sí? O sea, no esperemos que el niño cambie para yo cambiar, ¿sí? Como profesores, pues también nosotros como profesores tenemos que hacer un cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que hablaban de la docencia, ¿no? O sea, un cambio que podemos hacer es un modelo educativo que se llama el aula invertida, ¿no? En la cual tú le pides al niño que investigue y pues bueno, ahí también hacer ese triángulo, ¿no? De niño, papás, escuela, de que a ver, se involucran en la investigación, te traes la investigación y al siguiente día hacemos la práctica, hacemos un debate para ver qué tanto aprendiste, qué tanto comprendiste, qué tal si la información que traes no era la adecuada, no era la correcta, ¿no? Entonces, un cambio yo creo que en ese triángulo nos puede beneficiar bastante. Pues yo también quiero nada más decir que sí es cierto, hay que entender todas las cuestiones de seguridad, hay que entender todos los riesgos, pero no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías. ¿Sí? Y lo que se puede lograr con inteligencia artificial es sorprendente. Sí, sí. Es algo, a mí todavía
cada día descubro cosas nuevas y digo, es que esto está revolucionando realmente la manera en la que vamos a interactuar, no nada más entre nosotros, sino con las cosas. Combinando tecnologías de robótica, impresión 3D e inteligencia artificial, vamos a poder hacer cosas que realmente no podíamos ni siquiera soñar hace 10 años. Sí, y que hay que vivirlo, ¿no? Y vamos a vivirlo y vamos a emocionarnos. Yo soy muy optimista y después de haber entendido los riesgos y de haber tomado las precauciones necesarias y haberle dicho a los niños, pues que lo disfruten. Sí, estamos viviendo en 2026 y bueno, pues que disfruten esta era que es bien interesante. Sí, porque además es un crecimiento, pues ahora sí que acelerado, ¿no? Sí, y utilizarla con ellos. Creo yo justamente me sumo al comentario de no tenerles miedo. Utilizándola con ellos es como justamente vamos a entender qué les interesa a los niños o a nuestros hijos y también mostrarles dónde es donde ya es un área que no deberíamos meternos o justamente los riesgos de proporcionar datos personales. Creo que solamente haciéndolo en conjunto es como se va a comprender mejor. Insisto, solamente decir esto no, pues en el niño queda como un, pero ¿por qué no? Entonces lo hago a escondidas, entonces lo hago sin que me vean y demás. Mejor es hablarlo con un tema abierto. Lo mismo en el aula, en lugar de prohibir el uso de una inteligencia artificial, decir, sí la vamos a utilizar, pero te voy a decir cómo la puedes utilizar mejor, ¿no? Desde la creación del prompt y de que no hay que saludar y demás porque está de más, sino que son herramientas que únicamente nos van a ayudar a que hagamos las cosas con un mayor provecho o con un menor tiempo que nos lleven, y creo que podemos aprovecharlas, utilizarlas y tener los cuidados necesarios únicamente. Bueno, pues ha cambiado tanto la situación, como lo dije al principio, que de la primera vez que empezamos a hablar de este tema, muchas cosas que se dijeron, pues ya están no solamente hechas, sino requete hechas. Así que, pues ahora sí que para los niños del presente y para los niños del futuro, pues no nos hagamos, disfrutemos, como bien dicen, la inteligencia artificial, aprovechémosla para bien. Y pues como pues lo hemos dicho en otras ocasiones, esto es como un martillo. Puedes partir la cabeza a alguien o puedes construir una casa. La idea pues es mejor construir una casa. Así de sencillo. A nuestros invitados muchas gracias, al equipo de producción y de información. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.